Hola gente, ya se la saben, por favor dejen un me gusta para poder saber cuál serie subir más seguido. Con indiferencia, metió la mano izquierda en el bolsillo, como si nada. Miró a Omura, notando su leve ceño fruncido antes de sonreír. Gracias, Omura. De verdad, significa mucho para mí oírte decir eso. No es nada, tartamudeó Omura levemente, girando la cabeza para que Naruto no pudiera verle la cara. El rubio frunció el ceño mientras observaba la espalda de su nuevo Sekirei, ladeando la cabeza confundido. En fin, te llamo luego, Naruto. Y dicho esto, Omura cruzó la puerta principal, dejando a Naruto solo. El rubio lo siguió con la mirada, tomándose un momento para despejar su mente antes de decidir que era hora de ponerse en marcha. Entró en la pensión y empezó a subir las escaleras. Justo cuando terminaba de subir, Matsu salió de detrás de la puerta batiente que ocultaba su habitación. Naruto-tan, lo saludó alegremente. Me alegra ver que la misión salió a la perfección. Oh, salió un poco mejor que eso, dijo Naruto, sonriendo de una manera que le indicó al pelirrojo que estaba muy contento con el resultado de la operación de rescate de Chio. Cuando Matsu lo miró confundido, el rubio metió la mano en su bolsillo izquierdo y sacó una memoria US muy pequeña. Era negra, rectangular y con bordes redondeados. Le lanzó el dispositivo a Matsu, quien lo atrapó en la mano y lo miró con curiosidad, antes de volverle la misma mirada a él. Cuando luché contra Toyotama e Ichiya, logré ponerles un dispositivo rastreador en la ropa, explicó el rubio. Es muy pequeño, casi imperceptible, y resistente al agua, así que no se dañará si la ropa a la que está adherido se mete en la lavadora. Tú sí que sabes complacer a una chica, ¿verdad? Dijo Matsu, mirándolo. Sus gafas brillaban con un brillo ominoso y pervertido, y sus mejillas adquirían un ligero rubor. Naruto reconoció la mirada a la perfección, y una vez más se vio envuelto en un dilema al intentar decidir qué hacer ante la mirada pelirroja y la leve provocación. ¿Hasta dónde debía llegar? ¿Debería simplemente corresponder al coqueteo o debería hacer algo que implicara más intimidad física? Era una situación frustrante. Naruto, a pesar de su experiencia en complacer a las mujeres, tenía muy poca experiencia en mantener una relación estable y sana. Las pocas relaciones que tuvo fueron casi al principio de su vida y, bueno, era bastante obvio cómo terminaron todas. Me alegra saber que te gusta mi regalo. Al final Naruto decidió que una pequeña charla estaría bien por ahora. No quería apresurarse. Sin embargo, el breve momento terminó cuando Naruto se dio cuenta de que probablemente debería darse prisa para poder curar a Chio. Por lo que pude determinar en mi reunión con Iga, Toyotama e Ichiya parecen ser sus Sekirei de confianza cuando se trata de los trabajos más importantes, como cuando intenta chantajear a una Shikabi para que cumpla sus órdenes. También podrían ser sus guardaespaldas, lo cual nos conviene si es cierto. Quiero que los vigiles constantemente. Mantén al menos uno de tus monitores sobre ellos dos y graba todo lo que hagan para revisarlo más tarde. Cada noche, revisaremos lo que hicieron ese día para ver si hay algo que podamos usar para interrumpir las operaciones de Iga. Aunque una parte de Naruto deseaba simplemente sacar a Iga del juego, o incluso capturarlo y encerrarlo en algún lugar para que su Sekirei obedeciera, esta era la única opción viable por el momento. También era la mejor opción, según su punto de vista. Sacar a Iga del juego podría haberle quitado a Naruto algo de competencia, pero también habría significado un vacío de poder en el este. Normalmente, algo así no sería un problema, pero al considerar que el plan Sekirei debía ser un secreto, se crearon nuevos problemas con los que Naruto no quería lidiar. En ese momento, el este, el oeste y el sur estaban estables gracias a los Ashikabis, dos grandes figuras que vivían allí. Si se los quitaban, un grupo de personas empezaría a luchar para llenar ese vacío, lo que a su vez podría revelar la existencia de Sekirei, lo que a su vez podría llevar a que su propia existencia se revelara cuando las batallas de Sekirei llamaran la atención de agencias gubernamentales distintas a mí. Nada bueno saldría de ello, así que por el momento era mejor dejar a Iga y a las otras dos potencias a su suerte. En cuanto al otro plan, Naruto ni siquiera quería pensar en los problemas que traería mantener cautivo a Iga. El hombre no solo era un Ashikabi de alto perfil, sino también el heredero de una gran corporación farmacéutica. Su desaparición no pasaría desapercibida, lo que acarrearía el mismo problema que deshacerse de él de forma permanente, solo que en lugar de que los otros Ashikabi revelaran la existencia de Sekirei, serían las autoridades las que sin duda serían enviadas a buscar a Iga tras su desaparición.
Además, Naruto no tenía dónde mantenerlo cautivo, Miya sin duda no permitiría que lo tuviera prisionero allí, e incluso si lograba encontrar un lugar donde retenerlo, no había garantía de que sus Sekirei no lo encontraran y lo rescataran. No era como si pudiera vigilarlo las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Al menos, no sin clones, pero eso no era algo que estuviera dispuesto a hacer en este momento. Bien, murmuró Matsu mientras apartaba la mirada de Naruto y volvía a la memoria USP que tenía en la mano. Parecía decepcionada por alguna razón, pero el rubio apenas le prestaba atención, pues ya estaba concentrado en posibles planes de acción. Matsu se ocupará de esto enseguida. Gracias, Matsu, dijo Naruto con una sonrisa sincera. Todavía se sentía un poco raro, sonreír. La mayoría de sus sonrisas antes de la semana pasada habían sido falsas, solo una máscara que usaba para ocultar su cinismo. Desde que se sumergió en el vínculo que había formado con su Sekirei, sonreír se había vuelto más fácil y menos una máscara que antes, más genuina. Eso no cambiaba el hecho de que había pasado tanto tiempo desde la última vez que sonreía con sinceridad que se sentía antinatural, pero supuso que era algo a lo que tendría que acostumbrarse. No hay problema, dijo Matsu con un suspiro. Le hizo un gesto con la mano libre para que se moviera. Vamos, Naruto-tan todavía tiene que arreglar el Ashikabi de Usume-tan. Yo me encargaré de esto, oh. Espera un momento. Naruto parpadeó, desconcertado, cuando Matsu entró corriendo en su habitación. Oyó a alguien corriendo tras el pasadizo secreto antes de que la pelirroja volviera a salir con su teléfono Android en la mano. Toma, dijo, extendiéndole el teléfono. Matsu pensó que Naruto tan probablemente querría recuperarlo. Gracias, Matsu, dijo Naruto. Casi había olvidado que le había dado su teléfono al pelirrojo para esta misión. No era muy importante, ya que rara vez lo usaba para otra cosa que no fuera las actualizaciones constantes de su red por correo electrónico, pero solía gustarle tenerlo a mano en todo momento para poder revisar sus cuentas en cuanto recibía un mensaje. Al tocar el teléfono, Matsu colocó la mano libre sobre la suya, manteniéndola en su sitio. Naruto se tensó ligeramente al sentir una suave sacudida que le recorrió el brazo, y no pudo evitar mirar a su especialista en información con confusión. Naruto-san está pensando demasiado en esto, dijo Matsu, con una voz ligeramente más madura al cambiar el infantil sufijo, tan por el más formal y adulto, san. No tienes que preocuparte por la rapidez o lentitud con la que debas llevar tu relación con tus Sekireis. Eres nuestra Ashikabi, cualquier cosa que quieras hacer con nosotros, te garantizo que querremos hacerla contigo. Le dedicó una sonrisa ligeramente traviesa, recuperando su personalidad más infantil. Matsu sabe que no le importaría experimentar con Naruto-tan. Naruto abrió la boca y la cerró con la misma rapidez. ¿Cómo había logrado adivinar lo que pensaba? ¿De verdad era tan transparente? No, no podía ser. Aunque había tenido problemas con sus emociones desde que se convirtió en Ashikabi, había mejorado mucho en mantenerlas en secreto. Entonces, ¿cómo lo supiste?, preguntó Naruto débilmente. Matsu solo sonrió. Matsu es la Sekirei de Naruto-tan, le dijo en tono de reproche, como si la respuesta fuera obvia. Y quizá así fuera. Naruto sabía que el vínculo era mutuo. Había visto un ejemplo antes de la misión, pero creía que solo funcionaba cuando sentía emociones fuertes. Si era así o no, no parecía importar tanto en ese momento, ya que Matsu seguía sonriéndole. Claro que sabe lo que piensa su Ashikabi. Supongo que sí, admitió Naruto, hablando lentamente. Decidió que, al menos por el momento, no pensaría en este descubrimiento ligeramente nuevo sobre el vínculo. No le serviría de nada, y necesitaba concentrarse en otra cosa en ese momento. Con una especie de negación mental, desterró los pensamientos sobre vínculos y se centró en Matsu. Sin embargo, no es tan sencillo. ¿Ah? Matsu arqueó las cejas. Matsu no ve qué tiene de complicado. Tú eres nuestro Ashikabi, nosotros somos tus Sekirei. Me parece bastante simple. Quizás lo sea para ti, empezó Naruto. Pero es porque eres un Sekirei, probablemente creciste sabiendo que eventualmente estarías atado a una sola persona por el resto de tu vida. Probablemente también era instintivo para los Sekirei saber que estarían unidos a una persona a la que dedicarían sus vidas. ¿De qué otra manera reconocerían a sus Ashikabis? El rubio no lo expresó mientras continuaba. Sin embargo, para mí no es tan sencillo. Nunca esperé encontrarme atado a una sola mujer, y mucho menos a 5. 4 y medio, corrigió Matsu con una sonrisa. A Naruto le costó entender de qué hablaba, pero al hacerlo, dejó escapar un bufido de diversión.
De acuerdo, 4,5, corrigió, con una sonrisa irónica en los labios. Quizás incluso 4, si contamos que Kusano también tiene medio. En cualquier caso, encontrarme no solo en una relación con tantas mujeres, sino también atado a ellas, no es algo que esperara. Y, a decir verdad, nunca he tenido una relación estable. Al menos no en miles de años, pero Matsu no necesitaba saberlo ahora mismo. Negó con la cabeza y continuó. Simplemente no quiero precipitarme y arruinarlo todo. Matsu lo miró fijamente durante varios segundos que parecieron extenderse hasta convertirse en minutos. ¿Todavía tienes miedo de que nos acerquemos? Preguntó, sin que ninguno de los dos se diera cuenta del cambio de primera a tercera persona. ¿Es por eso que no haces nada con nosotros? Naruto abrió la boca para responder negativamente, pero se detuvo y pensó en sus palabras. ¿Era por eso que no era muy cariñoso con sus Sekirei? Naruto sabía que era mucho más abierto con ellas, pero aún no había hecho nada que se considerara romántico o íntimo con ninguna de ellas. Y aunque no lo admitiera, seguía haciendo todo lo posible por mantener a sus Sekirei tan ocupadas que no tuvieran tiempo ni para pensar en las actividades que suelen hacer las parejas, y mucho menos para hacerlas. Quizás, admitió con un pequeño suspiro. Matsu abrió la boca para hablar, pero Naruto la interrumpió antes de que pudiera decir nada. Pero tienes que entender, Matsu, que las cosas no son tan sencillas para mí como lo son para ti. Hizo una pausa, decidiendo cuánto debía contarle. De todos los Sekirei que conocía, la pelirroja era la única que tenía una pequeña idea de quién era. O al menos, quién era a los ojos de Hiroto Minaka. Como mínimo, probablemente ya había adivinado que era mayor de lo que indicaba su perfil de 18 años. Llevo mucho tiempo así, admitió finalmente. Fue una respuesta tan vaga que ella podría interpretarla por su cuenta sin que él revelara nada. Como Sekirei, cuando una Shikabi te da alas, es prácticamente un amor instantáneo. Supongo que desde el momento en que empiezas a reaccionar, tu mente y tu cuerpo ya te dicen que amas a la persona con la que te estás uniendo, ¿verdad? Matsu dudó un momento y asintió levemente. Para los humanos es diferente, y para mí es aún más diferente. Nunca antes me había unido a nadie, ni siquiera en sentido figurado, y tampoco confío fácilmente. Mientras que tú y los otros Sekirei pueden pasar directamente de las alas a la cama, a mí me llevará más de unos días aceptar todo lo que ha pasado. En silencio, le pidió a Matsu que tuviera paciencia y dejara que las cosas se desarrollaran a su propio ritmo. Matsu resopló, cruzando los brazos. Matsu aún desea que Naruto-tan se desentienda, sea un buen Ashikabi y deje que Matsu experimente con él, dijo, y Naruto sonrió al darse cuenta de que, aunque a la pelirroja no le gustara, al menos estaba dispuesta a aceptar su respuesta por el momento. Probablemente llegaría un momento en que ya no estaría dispuesta a esperar, pero con suerte para entonces él estaría listo para aceptar todo lo que significaba estar vinculado a un Sekirei, o en su caso a un grupo de Sekirei. Bueno, quizás si eres buena chica y terminas esos perfiles que te pedí, te dejaré experimentar un poco, bromeó. Matsu, sin embargo, pareció tomarse sus palabras más literalmente, pues se animó rápidamente. Entonces Matsu empezará con esos perfiles ahora mismo, le dijo con seriedad, tan seria como una Matsu infantil podía serlo. Antes de que Naruto pudiera hacer ningún comentario, ella se apresuró a entrar en su habitación y la puerta/pared giratoria se cerró. Durante unos segundos, Naruto se quedó allí, parpadeando, antes de negar con la cabeza y decidir que lo que acababa de pasar no era algo en lo que tuviera que pensar ahora. Así que se dio la vuelta y echó a andar por el pasillo hacia la habitación de Usume. Al llegar, el rubio llamó a la puerta y esperó pacientemente a que le abrieran. Hubo un momento de silencio, seguido del ruido sordo de pies descalzos sobre el tatami, que se acercaba cada vez más. Un segundo después, la puerta se abrió y Usume se quedó allí, mirándolo con una expresión entre decidida y nerviosa. Naruto, dijo, usando su nombre por primera vez. Dudó un momento, mordiéndose el labio inferior, pero luego pareció armarse de valor y se lanzó. ¿De verdad puedes curar a Michio? Preguntó. Bueno, primero necesito averiguar qué le pasa, respondió Naruto con sinceridad. Sin saber qué es lo que se supone que debo curar, no hay mucho que pueda hacer. Su respuesta no pareció complacer a Usume, quien abrió la boca para responder cuando él la interrumpió. Pero estoy segura de que cualquier enfermedad que tenga tu Ashikabi puede curarse. Usume cerró la boca, se quedó allí un segundo y luego asintió mientras se apartaba para dejarlo entrar a su habitación. Pasa, dijo en voz baja. Naruto asintió al entrar en la habitación.
Se parecía mucho a la habitación que compartía con su Sekirei, aunque, considerando que vivían en la misma casa, no era sorprendente. Las únicas diferencias entre ambas habitaciones residían en los electrodomésticos y los muebles. Usume no tenía el escritorio ni la cama, ni el mismo estilo de decoración que él. Lo que sí tenía era un pequeño futón en medio de la habitación donde yacía su Ashikabi, un cajón de la cómoda junto a una puerta que Naruto supuso que daba a su armario, y una lámpara de pie en un rincón cerca de la ventana. Por lo demás, estaba bastante vacía. Naruto avanzó hacia Chio, donde se sentó en silencio al llegar a ella. La joven adolescente lo observaba con ojos serenos. No parecía preocupada en absoluto por sus malas intenciones, probablemente debido a su confianza en Usume. Por un momento, Naruto se quedó sentado, inseguro de cómo empezar todo aquello. Estaba a punto de usar lo que, en esencia, equivalía a poderes sobrenaturales de los que la humanidad ya no era capaz, habilidades que, salvo por sus recientes errores de juicio con su Sekirei, había mantenido ocultas durante miles de años. Parecía que no había pensado bien en las consecuencias de usar ninjutsu médico en una chica que no solo no era una de sus Sekirei, sino que además no le tenía lealtad alguna, salvo posiblemente la gratitud por haber ayudado a Usume. Una vez más, parecía que se había lanzado de cabeza a una situación sin pensar realmente en todo lo que ello implicaría. Naruto no pudo evitar preguntarse si esto se convertiría en la norma al tratar con quienes le pidieran ayuda. Parece que estaré bajo tu cuidado, Naruto-san, dijo Chio, sacando al rubio bigotudo de sus pensamientos. Ah, empezó Naruto, parpadeando. Por favor, cuídame también. Parpadeó de nuevo al registrar las palabras. Como alguien que no solo había vivido mucho tiempo, sino que nunca se había quedado en el mismo lugar por mucho tiempo, nunca había sido de los que se apegaban a las tradiciones y las formalidades. Con tantas costumbres diferentes en el mundo, que cambiaban constantemente con la gente, mantenerse al día nunca había sido uno de sus puntos fuertes. Incluso se podría decir que era una debilidad. Después de todo, si vives en Inglaterra, añadir el sufijo san al nombre de alguien provocaría muchas miradas extrañas. Este hecho ni siquiera incluía su tiempo antes de la Cuarta Gran Guerra Shinobi. En aquel entonces, Naruto tampoco seguía las costumbres. Aparte de añadir el sufijo chan a los nombres de las personas que se habían vuelto importantes para él, siempre había ignorado las costumbres y la etiqueta, como por ejemplo los nombres irrespetuosos que solía dar a personas con mayor autoridad. Por eso le resultó un tanto inquietante haber respondido a la respuesta formal de Chio con lo que parecía una reacción impulsiva. Simplemente no era algo que hubiera esperado hacer. Naruto habría pensado en ello un poco más, pero al recordar dónde estaba y lo que estaba a punto de hacer, supuso que los momentos extraños, fuera de lo común, podían esperar a ser analizados hasta después de curar a Chio. Y así, con un movimiento de cabeza, el eterno Shinobi se obligó una vez más a concentrarse en la chica frente a él. De acuerdo, empezó, frunciendo el ceño un momento antes de asentir. Quiero que cierres los ojos y te relajes. Si es posible, intenta no pensar en nada que pueda distraerte. ¿De acuerdo? De acuerdo. Naruto solo demostró cuánta confianza tenía Chio en Usume cuando ella hizo exactamente lo que le pidió sin dudarlo. Parecía confiar tanto en el juicio de su Sekirei que incluso seguiría el consejo de un completo desconocido. Lo hizo sentir vagamente incómodo, aunque no lo demostró. En cambio, comenzó el proceso de sanación. Juntó las manos y comenzó a formar una cadena de sellos, repasándolos un poco más despacio de lo habitual para asegurarse de que fueran correctos. Al terminar el sello del carnero, su mano izquierda comenzó a brillar con un azul claro. Un jadeo de sorpresa a sus espaldas le llamó la atención. Usume seguía en la habitación. Pensó en detenerse y pedirle que se fuera, pero como sus habilidades curativas ya eran bien conocidas, decidió dejarla quedarse, al menos por el momento. Colocó suavemente su mano brillante directamente sobre la frente de Chio. Hubo un momento en el que pareció que nada ocurría, y de repente, la joven Ashikabi pareció relajarse. Sus músculos se relajaron, su respiración se normalizó y se hizo más profunda, y su boca se entreabrió ligeramente para permitir una mayor entrada de oxígeno. ¿Qué le estás haciendo a mi Chio? Preguntó Usume, con un tono de preocupación y enojo a la vez. Naruto giró la cabeza para mirar a la Sekirei, un poco masculina. Solo la estoy poniendo a dormir, respondió con suavidad. Me resulta más fácil curar a un paciente si está completamente relajado. Al no responder de inmediato, se preguntó si se habría dado cuenta de su pequeña mentira. Lo cierto era que Naruto había puesto a Chio a dormir porque no quería que nadie descubriera sus poderes.
En su mente, ya había demasiada gente que lo sabía, y añadir a otra persona a esa lista era un riesgo que no quería correr. Sin embargo, cuando Usume finalmente asintió, apenas logró disimular un suspiro de alivio. Supongo que tiene sentido, admitió, aunque no parecía que le gustara. Con un leve movimiento de cabeza, la Sekirei que usaba la tela se centró en un tema que consideraba mucho más importante. ¿Cuánto tardarás en curarla? Todavía no lo sé, respondió Naruto, ligeramente molesto por la obsesión de la Sekirei. Sabía que solo estaba preocupada por su Ashikabi, pero eso no significaba que no le molestara que ya le hiciera preguntas cuando aún no había descubierto qué le pasaba. Aún tengo que descubrir qué le pasa, para empezar. ¿Y cuánto tiempo tomará eso? Presionó Usume. Mucho más de lo normal si sigues haciendo preguntas mientras intento trabajar, bromeó Naruto con voz ligeramente irritada. Cuando Usume dejó de hablar, asintió y pasó a la siguiente fase de curación. Varios sellos manuales más tarde, Naruto activó un jutsu de escaneo médico y comenzó a recorrer el cuerpo de Chio con su mano, ahora cubierta por una corona de llamas verdes, de arriba a abajo, con solo unos centímetros de espacio entre ellas. Lo primero que descubrió fue que sí podía curar a Chio. De hecho, salvo que hacerlo requeriría aún más concentración que cuando curó a Omura, el proceso de curar a la mucho más joven Ashikabi sería bastante sencillo. Lo segundo que notó fue la razón. Parecía que, al igual que su teoría sobre qué hacía que alguien fuera un Ashikabi, era correcta. La respuesta era el chakra. Chio tenía suficiente chakra como para poder derrotar a un Sekirei. No era mucho comparado con el ninja promedio. De hecho, solo tenía aproximadamente el mismo chakra que Sakura tras graduarse de la Academia Shinobi, y Sakura tenía reservas de chakra por debajo de la media en aquel entonces. Sin embargo, aunque no mucho comparado con el ninja de su época, era aproximadamente 10 veces más chakra que el humano promedio de esa época. Visto desde esa perspectiva, la diferencia en reservas era bastante extraordinaria. Y fue por eso que Chio enfermó. El Ashikabi de Usume sufría un caso muy raro de envenenamiento por chakra. Parecía que, como la mayoría de las personas que nacen hoy en día, su tenketsu había permanecido cerrado. Para la mayoría de las personas, esto no sería un problema, ya que no poseían suficiente chakra como para ser un problema grave. Pero para Chio sí lo era. No era un hecho muy conocido, y algo que Naruto solo había descubierto tras años de meditación, pero cuando las reservas de chakra de una persona estaban al máximo, el exceso de chakra que producía se liberaba a través del tenketsu para evitar que el chakra en su interior se acumulara y dañara su cuerpo. Esta enfermedad había sido muy común entre los civiles durante la era Shinobi. Algunos civiles poseían reservas naturales superiores a la media, pero como nunca habían sido entrenados para usar su chakra, su tenketsu permanecía cerrado y, por lo tanto, el chakra en su interior se acumulaba y comenzaba a dañar su cuerpo. En estos casos, bastaba con que el civil en cuestión fuera al hospital para que le purgaran el exceso de chakra de sus espirales. Lo cual, por supuesto, explicaría por qué nadie había podido curar la enfermedad que padecía Chio. Naruto solo veía un problema en todo esto. Desconocía el jutsu médico ninja que se usaba para purgar chakra del tenketsu. Como nunca había necesitado aprenderlo, Sakura nunca se lo había enseñado. Sin embargo, aunque desconocía el jutsu que ella había usado, tenía una teoría sobre cómo reparar a la chica de otra manera. Simplemente le llevaría mucho más tiempo y esfuerzo. Entonces, comenzó Usume una vez más, había estado inquieta desde que Naruto había colocado por primera vez su mano brillante sobre la figura inmóvil de su Ashikabi, y parecía que después de 5 minutos de observar en silencio su paciencia, finalmente había llegado a su fin. ¿Puedo curarla?, empezó Naruto, y justo cuando Usume empezaba a desplomarse de alivio, le lanzó otra bomba. Pero necesito que salgas de la habitación. Usume se tensó de nuevo y lo fulminó con la mirada. ¿Qué quieres decir con salir de la habitación?, preguntó, alzando la voz. No me separaré de Chio hasta que se recupere. Entonces me temo que tendrás que esperar una eternidad, respondió Naruto con suavidad. Podría haberse enojado más con su respuesta si no hubiera esperado su reacción, pero considerando que la salud de su Ashikabi estaba en juego, el rubio ya había considerado que esa era la reacción que obtendría. Usume entrecerró los ojos. ¿Me estás diciendo que no vas a curar a mi Chio?, preguntó con tono amenazador. No, a menos que salgas de la habitación, respondió Naruto asintiendo. Antes de que Usume pudiera replicar con enfado, levantó la mano para impedirle hablar. Antes de que te pongas histérica, al menos deberías dejarme explicarme.
Ella dudó y por un momento pareció que iba a ignorar sus palabras, pero luego pareció pensárselo mejor e hizo un gesto cortante con la mano para que continuara. Más vale que sea una buena explicación, advirtió, con una amenaza tácita presente en su voz. Naruto frunció el ceño, pero intentó que sus palabras no lo molestaran. Solo estaba preocupada por su Ashikabi, se dijo. Lo primero que debes saber es que no soy sanador de profesión, le dijo lentamente, mientras buscaba mentalmente la manera de decirle lo que necesitaba saber sin revelar demasiado. Las habilidades que tengo las adquirí con mucho trabajo, e incluso ahora me exige más esfuerzo que a la mayoría usarlas. Esto se debe a la concentración que requiere usar técnicas de sanación como esta. ¿Concentración? Preguntó Usume, frunciendo el ceño. Naruto asintió. Sí, para curar a alguien necesito inyectarle mi poder. Esa era la explicación más sencilla. Requería mucho más que simplemente inyectar chakra en otra persona, como convertir dicho chakra en chakra medicinal, pero no hacía falta extenderse tanto en su descripción. ¿Y entonces cuál es el problema? Preguntó Usume con un bufido. Simplemente les inyectas tu extraño poder curativo y dejas que hagan su trabajo, ¿no? No me parece tan difícil. Es difícil porque si inyectas demasiado poder en alguien, podrías matarlo, espetó Naruto, haciendo callar a Usume al instante. Tener una energía extraña invadiendo tu cuerpo puede que no le haga mucho daño a un Sekirei, pero los humanos son mucho más frágiles que tú. Si inyecto demasiado poder en una persona, su cuerpo no podría soportar la tensión que produce esa energía extraña y terminaría destruida por dentro. Mientras Naruto seguía hablando, el rostro de Usume palideció cada vez más hasta quedar tan blanco que parecía casi translúcido. Por eso, necesito concentración absoluta para curar a alguien, y no podré concentrarme contigo rondando sobre mi hombro. Usume oscilaba entre mirar a Naruto con inquietud y bajar la vista hacia su Sekirei con preocupación. Era imposible pasar por alto el debate interno que tenía sobre qué hacer. Naruto casi podía ver cómo giraban los engranajes de su mente. Por un lado, no quería separarse de su Ashikabi por nada del mundo, pero si no lo hacía, existía una posibilidad muy real de que él metiera la pata y Chio muriera como resultado. La respuesta a qué hacer estaba clara. Incluso Usume sabía que solo tenía una opción, pero tomar la decisión de aceptarla le llevó tiempo. Por suerte, no había mucho tiempo en esta ocasión. Unos segundos después de que Naruto asimilara las palabras, la postura de Usume se desplomó sobre sí misma y su rostro se iluminó con resignación. De acuerdo, dijo, con un tono increíblemente deprimido. Si no fuera porque él hablaba muy en serio y sabía que esto era tanto por el bien de Chio como por cualquier otra cosa, esperaré afuera. Dicho esto, se levantó y comenzó a caminar lentamente hacia la puerta. La reticencia a alejarse de su Ashikabi se notaba en sus pasos, pues el tiempo entre cada zancada aumentaba a medida que se alejaba. Tardó casi 5 minutos sola en llegar a la puerta, lo que para Naruto eran solo 5 minutos que podría haber aprovechado para salvar a Chio. Al llegar a la puerta, puso la mano en el picaporte y se detuvo. «¿Puedes salvarla, verdad?», preguntó, girando la cabeza lo justo para que él pudiera ver su perfil. Naruto asintió. «Sí». Usume asintió, cerró los ojos e hizo una mueca al salir de la habitación sin decir nada más. Cuando la puerta se cerró tras ella, Naruto suspiró y volvió a concentrarse en su tarea. Haciendo crujir los dedos, Naruto comenzó a realizar los sellos manuales que necesitaría para sanar a la joven que tenía delante. Chio no se curaría sola después de todo. Besos y abrazos. A Naruto le llevó mucho más tiempo curar a Chio que curar a Omura. Para cuando terminó, el sol ya se había puesto. Su Sekirei ya debía estar dormido, y casi le sorprendió que nadie hubiera intentado interrumpirlo, pero supuso que Usume probablemente los había mantenido alejados para que pudiera concentrarse. Con un suspiro, Naruto se secó el sudor de la frente mientras observaba a Chio, que aún dormía. Exteriormente, no había cambios. Seguía luciendo como una chica delgada como un palo, capaz de ser arrastrada por una brisa fuerte, pero era de esperar. Después de todo, solo había solucionado el problema principal. Su Tenketsu cerrado. El resto solo se solucionaría con el tiempo. El proceso de curación de Chio había sido relativamente simple. Como Naruto desconocía el jutsu necesario para purgar el exceso de chakra del cuerpo humano, se vio obligado a crear su propio método para lidiar con el chakra. Abrir a la fuerza los puntos Tenketsu para que éste se liberara de forma natural. Normalmente, tal proceso ni siquiera se habría considerado. No era peligroso, sino suicida. Para una persona, abrir a la fuerza los puntos Tenketsu era como si todos sus capilares se abrieran al mismo tiempo, lo cual no creaba una imagen muy agradable.
Sin embargo, debido al funcionamiento del chakra de Naruto, siempre que se liberara en cantidades muy pequeñas, podía usarse para sanar cualquier daño causado a las bobinas de chakra de la persona mientras abría los puntos Tenketsu. Y ahí radicaba la razón por la que le había llevado tanto tiempo sanar a Chio. El proceso no solo requería abrir cada Tenketsu individualmente, sino también usar una técnica que había ideado para imitar el control perfecto del chakra. Naruto nunca tendría un control perfecto del chakra, ese era un hecho simple que había llegado a conocer durante sus 3 años de entrenamiento con Jiraiya. Antes incluso de graduarse de la academia, sus reservas de chakra habían estado a la par con Sarutobi Hiruzen, el legendario profesor y Sandaime Hokage. Después de sus 3 años de entrenamiento, sus reservas se habían incrementado en una cuarta parte, convirtiéndose en la única persona que había sido más fuerte que él en ese momento, Uchiha Madara. Ahora, sin embargo, Naruto no tenía igual, su chakra estaba a un nivel propio. Comparar su chakra con Uchiha Madara en estos tiempos era como comparar el chakra de un genin recién acuñado con reservas por encima de la media con un Kage. Simplemente no había competencia. Claro, eso significaba que Naruto prácticamente no controlaba su chakra. Podía usar algunas técnicas, algo de manipulación básica de la naturaleza, pero muchos de sus jutsus de desgarro superiores, que requieren más control y menos chakra, estaban fuera de su alcance. Era solo una razón más para ponerse en forma, aunque los ejercicios de control de chakra tendrían que esperar hasta tener un lugar donde practicar en privado. Sorprendentemente, el ninjutsu médico era una de las pocas cosas de las que era capaz. Esto se debía a la técnica que había creado para imitar el control perfecto del chakra. En esencia, lo que hacía era concentrarse simultáneamente en el jutsu que estaba usando y expulsar un flujo constante de chakra a través de los otros tenketsu dentro de su cuerpo cuando comenzaba a usarlo demasiado. En otras palabras, cuando Naruto usaba ninjutsu médico, no solo expulsaba chakra médico a través de sus manos, sino también a través de varios de los 361 puntos tenketsu ubicados alrededor de su cuerpo. Generalmente usaba el tenketsu ubicado en su espalda. Era fácil y, a diferencia de expulsar chakra a través de sus pies, no lo hacía salir despedido 60 metros por los aires, y a diferencia de expulsarlo a través de su espalda, no tenía posibilidad de bombear accidentalmente más chakra del que era seguro. La técnica en sí no era una que usara a menudo debido a lo agotadora que era, y Naruto sabía que sufriría fatiga mental más adelante por hacerlo. Era una técnica que había creado específicamente para usar ninjutsu médico, y no podía usarse para nada más debido a la gran concentración que requería. Dividir su atención entre su jutsu médico y su técnica de expulsión de chakra era fácil en comparación con dividirla entre predecir los movimientos de sus enemigos, reaccionar a ellos con su propio cuerpo, decidir qué jutsu usar en cada momento, los sellos manuales necesarios para el jutsu, la observación constante del entorno para aprovecharlo, las miles de otras variables del combate y, finalmente, la constante expulsión de chakra necesaria para usar su jutsu. En ese momento, las únicas habilidades para las que podía usar su chakra en combate eran el Kage Bunshin, el Enje permanente, las técnicas de manipulación del viento a gran escala y el fortalecimiento de su propio cuerpo. Y esta última la podía usar únicamente porque su cuerpo estaba bastante acostumbrado a su propio chakra, aunque usarlo demasiado lo destrozaría. Un suspiro cansado se le escapó de nuevo al darse cuenta de cuánto chakra se había visto obligado a gastar para curar a Chio. El aire estaba tan denso que casi podía ver una neblina azul de chakra convergiendo a su alrededor. Se le erizaron los pelos de la nuca, una descarga casi eléctrica lo recorrió mientras el chakra inhumano flotaba en el aire. No había tenido que preocuparse por usar esta técnica con Omura, ya que, como Sekirei, el cuerpo del usuario de fuego estaba naturalmente predispuesto a aceptar su chakra. En aquel entonces, solo tenía que preocuparse por convertir su propio chakra en chakra medicinal. Era una hazaña sorprendentemente fácil, ya que su chakra tenía propiedades curativas naturales, y luego dirigirlo hacia las heridas. Era difícil, pero no difícil. Lo que acababa de hacerle a Chio era de otro nivel. Convertir chakra normal en chakra terapéutico, dirigirlo hacia cada punto tenketsu y luego expulsar suficiente chakra del tenketsu ubicado cerca de su espalda hasta el punto de controlarlo a la perfección, requería más concentración y fuerza de voluntad que cualquier otra cosa que hubiera hecho. Para cuando terminó, su cuerpo estaba cubierto de una ligera capa de sudor y respiraba con dificultad. Aún así, el resultado valió la pena. Chio estaba curada. Naruto intentó levantarse, y casi tropezó al descubrir que se le habían dormido las piernas de tanto tiempo en Seiza.
Hizo una ligera mueca mientras obligaba a sus piernas a moverse hasta que recuperó la sensibilidad, y luego se incorporó de nuevo. El rubio se quedó allí un momento, estirando los brazos por encima de la cabeza y escuchando cómo sus huesos crujían deliciosamente. Tras satisfacer el deseo de su cuerpo de estirarse, Naruto salió de la habitación. Usume estaba allí, tal como sospechaba que estaría, y en el tiempo que le había llevado salir de la habitación hasta el momento en que cerró la puerta, Usume había logrado levantarse y moverse directamente a su espacio personal. ¿Cómo está Chio?, preguntó con voz irritada y preocupada. Tenía unas ojeras y arrugas de preocupación en el rostro, lo que indicaba que probablemente se había agotado pensando en todo lo que podría salir mal. Probablemente tampoco había comido nada, y considerando lo rígida que había estado de pie, estaba demasiado preocupada como para descansar. Chio estará bien, dijo Naruto, y con esas pocas palabras, el cuerpo de Usume pareció casi desplomarse. Aunque todavía está débil, su cuerpo necesitará mucha nutrición para recuperar todo el vigor perdido y, después de un tiempo, necesitará un régimen de entrenamiento para recuperar la funcionalidad completa de sus piernas, pero su vida ya no corre peligro por su enfermedad. Entonces, ¿está bien? Los ojos de Usume la buscaban con voz débil. Parecía que llevaba tanto tiempo pensando que su Ashikabi nunca sanaría que oír a alguien decirle que Chio ya no corría peligro de muerte era casi demasiado bueno para ser verdad. Como dije, repitió Naruto. Chio estará bien. Eso pareció ser todo lo que la marimacha Sekirei pudo soportar. Sus piernas se doblaron y cayó hacia adelante, desplomándose contra Naruto. Sorprendido, el rubio cayó hacia atrás y su espalda golpeó la puerta con un golpe sordo. Un par de manos comenzaron a agarrar su camisa, que solo tardó unos segundos en empaparse de lágrimas mientras Usume hundía la cara en su pecho y gritaba de alivio. Por su parte, Naruto no sabía qué hacer al respecto. Nunca había sido de los que consolaban a los demás, ni siquiera durante la era Shinobi. En aquel entonces, era porque era un joven despistado que no sabría cómo consolar a alguien ni siquiera si le abofeteaban y le decían exactamente qué debía hacer. Ahora era porque simplemente no había consolado a nadie en muchísimo tiempo. ¿Por qué lo necesitaría? Naruto no se había acercado a nadie en miles de años. No desde ese día. Aún así, la vacilación de su mente solo duró un segundo antes de decidir simplemente dejar que la mujer tetona llorara hasta agotar sus fuerzas. Sus manos se movieron, vacilando al llegar a su espalda solo un segundo, antes de colocarlas en la parte superior de la espalda de Usume y comenzar a frotarlas en pequeños círculos. No estaba seguro de si lo estaba haciendo bien o no, y se agravó aún más cuando Usume pareció apretarse más contra él y comenzó a llorar con más fuerza. «Oye, Usume», tartamudeó Naruto levemente. Empezaba a sentirse nervioso por toda esta situación. Había esperado muchas cosas cuando salió y le informó a Usume que su Ashikabi ya no corría peligro de morir por una enfermedad normalmente terminal. Que se postrara en el suelo y le diera las gracias una y otra vez, que le dedicara una gran sonrisa y bromeara sobre cómo ella y Chio estarían encantadas de unirse a su harén si él se lo pedía, que lo apartara de un empujón para poder ver a su Ashikabi. Con todos esos pensamientos e ideas, nunca imaginó que la chica se derrumbaría por completo y empezaría a llorar en su pecho. Probablemente debería haberlo hecho, pensó Naruto con un suspiro. Las chicas siempre habían sido así de raras y emotivas. Gracias, Usume sollozó, con la voz apagada, aún enterrada en su pecho. Muchas gracias. Hubo un cambio de movimiento y un crujido de tela cuando se desprendió de sus pectorales y lo miró, con la barbilla apoyada en su pecho. Estaba muy preocupada, murmuró en voz baja. Siempre intentaba ponerle buena cara, pero cada vez que me iba, solo quería llorar. Volvió a moverse, presionando el lado izquierdo de su cabeza contra su pecho mientras sus manos se aflojaban y se deslizaban alrededor de su torso. Si Naruto hubiera sido un humano normal, el abrazo que le dio probablemente le habría aplastado la caja torácica. Estaba a punto de perder la esperanza. Está bien, murmuró Naruto, girando la cabeza a un lado buscando algo interesante para entretenerse. No le avergonzaba, como a los inmortales de miles de años. Simplemente estaba tan desacostumbrado a que algo así sucediera que no sabía cómo tomárselo. Sí, claro. Sus mejillas se tornaron de un rojo oscuro cuando un par de labios cálidos, suaves y húmedos presionaron su mejilla izquierda. Se apartó bruscamente del contacto como si le quemara y miró a Usume con los ojos muy abiertos. ¿Qué fue eso?, preguntó, su voz tan sorprendida que no era más que un susurro. Los ojos de Usume brillaban con picardía al mirarlo.
Creaba un contraste sorprendente con sus ojos rojos e hinchados y las lágrimas que le corrían por las mejillas. Eso fue un agradecimiento, le dijo, con una sonrisa aún mayor al ver el innegable rubor en sus mejillas. ¿No te avergüenza algo tan simple como un pequeño beso en la mejilla, verdad? Claro que no. Espetó Naruto irritado, haciendo una mueca al verla reírse disimuladamente. No estaba avergonzado, maldita sea. Solo estaba sorprendido. Eso era todo. Iba a vengarse de ella. No sabría cuándo ni cómo, pero cuando Usume menos lo esperara, se vengaría. Bueno, deberías ocuparte de tu Ashikabi, empezó, cambiando de tema y despejando a la chica al instante. No despertará hasta mañana, pero pensé que querrías estar con ella de todas formas. Sí, la voz de Usume se suavizó de nuevo, al igual que su mirada. Era una mirada que solo había visto últimamente, cada vez que su mente se posaba en la chica delgada que dormía en la habitación detrás de ellos. Volvió a mirar a Naruto, incluso al soltarlo del abrazo y retroceder un paso. Lo dije en serio, gracias, Naruto. Está bien, dijo Naruto con una sonrisa mientras finalmente lograba controlar su vergüenza. También le complació notar que su sincero agradecimiento no lo había avergonzado ni molestado como la última vez. Claro, ella había estado llorando en su pecho entonces, así que... Sacudiendo la cabeza, Naruto desterró esos pensamientos y volvió a mirar a la Marimacho. ¿Qué clase de amigo sería si no los ayudara a ti y a tu Ashikabi en su momento de necesidad? Preguntó retóricamente. No muy bueno, te lo aseguro. Con un suspiro interno, Naruto se dio cuenta de que bien podría estar ablandándose. Ni siquiera había pensado en cómo podría aprovecharse del sentimiento de deuda de Usume, algo que seguramente habría hecho antes de convertirse en Ashikabi. Ni siquiera estaba seguro de si podía culpar al vínculo de esta nueva situación, ya que no parecía afectarle tanto como antes. ¿No era quizás una novedad derivada de dejarse llevar por el vínculo? Definitivamente, esa teoría ameritaría una mayor investigación en el futuro. Estaba pensando demasiado. Entonces supongo que debería estar muy contenta de que seamos amigos, respondió Usume, divertida y curiosa cuando vio al rubio pellizcarse el puente de la nariz como si tuviera dolor de cabeza. Claro que sí, respondió Naruto mientras intentaba librarse del dolor de cabeza que le venía encima, porque su mente estaba demasiado cansada y pensaba demasiado. Aún quedaba mucho por hacer, y no podría hacerlo si sufría de migraña. Si no lo estuviéramos, seguramente habría decidido aplicarte el tratamiento Iga. Eso significaba usar a Usume para deshacerse de la competencia sin que ella lo supiera, antes de desecharla como si fuera basura. Naruto, distraído, se preguntó cuál sería la reacción de Iga al descubrir que Naruto planeaba usarlo por esa misma razón. Como mínimo, sería divertido ver al hombre enfurecerse al darse cuenta de lo que estaba haciendo Naruto. Usume se estremeció. No tiene gracia, hermano. En serio, no tiene gracia. Naruto simplemente le dio una sonrisa. Besos y abrazos. Lo primero que hizo Naruto después de dejar a Usume, quien había entrado corriendo en su habitación para estar con su Ashikabi, fue buscar algo de comer. Había gastado mucho chakra debido a los requisitos de usar su técnica de control perfecto de chakra, y cuando se sumó al hecho de que no la había usado en más de 2000 años, el rubio supo que había desperdiciado mucho más chakra del que debía. Debido a eso, tenía bastante hambre. Cuanto más chakra gastaba, más necesitaba comer para reponerlo. Era así con todos los ninjas, especialmente con aquellos que tenían mayores reservas. Había una razón por la que los Akamichi comían tanto. Y así, Naruto pasó alrededor de una hora preparando 3 docenas de sándwiches con diversas carnes, quesos y verduras, y otros 15 minutos comiéndolos todos. Si alguien más hubiera estado allí para verlo, probablemente se habría impresionado de que un humano pudiera comer tanto como Musubi. Eso, o puede que simplemente se hubieran mareado al verlo atiborrarse de comida tan rápido que sus manos eran solo un borrón. Cuando finalmente logró saciarse, Naruto supo que era hora de afrontar la situación y hacer algo que había estado temiendo desde que terminó su misión de rescatar a Chio, disculpándose con Miya. Mientras llamaba a la puerta de la habitación de Miya y comenzaba la espera, una sensación de nerviosismo brotó en su interior. ¿Qué tan enojada estaba? ¿Sería suficiente una disculpa? Y si no, ¿qué podía hacer para arreglar las cosas? Naruto sabía que la había cagado gravemente, algo difícil para un hombre que había vivido durante varios miles de años. Había personas de 60 años que se negaban a admitir sus errores, viejos testarudos como eran.
Deberían intentar ponerse en el lugar de Naruto por un día antes de quejarse y gemir. Se distrajo de sus pensamientos el suave golpeteo de pies abriéndose paso sobre el suelo de tatami, seguido por un clic de la puerta antes de que se abriera. Miya se quedó allí, parpadeando varias veces mientras lo miraba fijamente. Parecía recién despertada, con el cabello un poco despeinado y los ojos algo caídos. Naruto se quedó allí, nervioso, preguntándose si quizás debería haber esperado hasta mañana para pedir perdón. Sin embargo, mientras se preguntaba eso, la lavanda pareció despertar, su mirada se volvió más nítida, más calculadora. Uzumaki-san, dijo con un tono frío que le provocó escalofríos. Ah, sí, definitivamente no estaba contenta con él. ¿Necesitas algo? Naruto tragó saliva, tanto física como orgullosamente. Lentamente, se arrodilló, apoyó ambas manos en el suelo, se dobló por la cintura y presionó la frente contra las baldosas de madera, postrándose ante la mujer que le había hecho lo mismo esa mañana. Lo siento, se disculpó con voz clara y firme. Naruto no podía verle la cara, pues incluso con los ojos abiertos solo vería las baldosas del suelo del pasillo, así que no sabía qué expresión tenía. ¿Estaba sorprendida? ¿Enfadada? ¿Aprehensiva? ¿Sentía la misma sensación de incomodidad que él cuando le hizo esto? Supuso que no importaba. Lo único que importaba era continuar antes de perder la compostura. No pretendía dejarte plantada esta mañana cuando te disculpaste. Yo, para ser sincero, solo, una mano en su hombro le impidió hablar, o intentarlo. Encontrar las palabras adecuadas para expresar sus sentimientos era más difícil de lo que pensaba, incluso antes de reprimir sus emociones, Naruto siempre había preferido usar los puños a expresar sus sentimientos. Claro, había ocasiones en las que pronunciaba grandes discursos, bueno, había muchas veces que había pronunciado discursos, pero todos esos habían sido sobre su estilo ninja, o sobre cómo nunca faltaba a su palabra. No tenían nada que ver con sus sentimientos. Incluso durante la era Shinobi, a menudo se escondía tras una máscara. Al levantar la vista, Naruto se encontró con los ojos morados de Miya. Ella seguía sin sonreír, sus ojos seguían fríos, pero había un ligero destello de emoción en ellos que no había estado allí antes de que él se postrara ante ella. Levántate, Naruto-san, murmuró, y Naruto interpretó que usara su nombre como una buena señal. Cuando obedeció, ella abrió la puerta de su habitación y le hizo un gesto. Entra. Una vez más, Naruto decidió que le convenía no ignorar una orden directa suya en ese momento y obedeció. La habitación seguía igual desde la última vez que había estado allí. Al cerrarse la puerta con un clic tras él, Miya pasó junto a él sin decir palabra, se sentó en el suelo en Seiza y le hizo un gesto para que hiciera lo mismo. Naruto, sabiamente, decidió seguir sus órdenes una vez más y se sentó exactamente a 1,5 metros de ella. Por un instante, todo quedó en silencio. Naruto se sentó frente a la casera de Maison Izumo, intentando no inquietarse como un niño pequeño. Era una sensación muy desconocida y claramente desagradable. Querer arreglar las cosas, pero no saber cómo. Todo había sido mucho más fácil cuando le importaba un bledo lo que pensaran los demás. Mientras tanto, Miya lo observaba impasible, sus ojos escrutándolo, atravesándolo de una forma que dejó al rubio sintiéndose desnudo. Era como si toda su alma se desnudara ante la mujer que tenía delante. No era una sensación a la que estuviera acostumbrado, y algo que esperaba evitar siempre que pudiera en el futuro. ¿Qué provocó esto, me pregunto? Preguntó Miya, y Naruto no supo si era una pregunta o un simple comentario retórico. Aún así, decidió responderle de todos modos. Después, Naruto hizo una pausa, con la vacilación reflejada en su rostro. Frunció el ceño un momento, luego negó con la cabeza y continuó. Después de que te abandoné, no podía quitarme de la cabeza lo que había pasado. Me preguntaba constantemente por qué harías algo así. ¿Por qué alguien tan poderoso se inclinaría ante otro y pediría perdón? En ese momento no tenía sentido para él, y para ser honesto, seguía sin tenerlo. Fue inesperado, y en parte me molestó. Creo que es porque sé que si nuestras situaciones fueran al revés, nunca habría podido hacerlo. Era admitir uno de sus muchos defectos, y uno de sus problemas más antiguos. A Naruto siempre le había disgustado equivocarse, incluso de joven, y odiaba admitirlo casi cada vez que abría la boca. Reconocer su error era peor que arrancarse una muela. Le costaba mucho más esfuerzo del que merecía, y ese odio a equivocarse solo había crecido con el tiempo. Y aún así hiciste lo mismo que yo hace un momento, ¿no? Declaró Miya, refiriéndose a su anterior exhibición fuera de su sala hacía apenas un minuto. Ladeó la cabeza con curiosidad. ¿No fue lo mismo?
Preguntó, y Naruto resopló. Es mucho más fácil disculparse con alguien que ya te ha ofrecido una rama de olivo, respondió Naruto con un toque de cinismo. Si nuestras situaciones hubieran sido al revés, si tú no hubieras dado el primer paso, no dudo que nunca hubiéramos intentado reconciliarnos. Lo dices como si ya nos hubiéramos perdonado, respondió Miya con frialdad. Como si yo ya te hubiera perdonado. Naruto hizo una mueca ante la pequeña acusación, pero no refutó nada. Tenía derecho a estar enfadada con él. Sé que no merezco tu perdón, dijo Naruto lentamente. No después de haberte abandonado como un cobarde tras intentar disculparte. El rubio hizo una pausa y volvió a inclinarse ante Miya endojesa. Pero si pudieras encontrar en tu interior la fuerza para perdonarme, te estaría eternamente agradecido, y sí, si hubiera algo que pudiera hacer para merecerlo, solo tienes que pedirlo. Si algo así hubiera ocurrido hace menos de 2 semanas, Naruto jamás habría considerado decir algo así. Demonios, jamás habría considerado postrarse ante alguien y pedir perdón. Si Naruto hubiera sido el mismo de siempre, el que había vivido durante miles de años y se había preocupado poco por quienes lo rodeaban, toda esta situación nunca habría sucedido. A él no le habría importado. ¿Y si te dijera que solo te perdonaría si me hablaras de ti? Preguntó Miya, con la voz aún fría. ¿La verdad sobre ti? Naruto se tensó un instante, levantó la cabeza de golpe para encontrarse con la mirada de Miya, y una batalla interna comenzó a librarse en su mente. Su secreto, o secretos, por así decirlo, el pasado que había ocultado a todos durante miles de años, su inmortalidad, los eones de experiencia acumulada que lo habían convertido en la persona que es hoy. ¿Podría contárselo? ¿Podría revelarle de verdad los secretos que había guardado durante tanto tiempo? ¿Que había matado para evitar ser descubierto? ¿Estaba dispuesto a contárselo solo para ganarse su perdón? ¿De verdad había cambiado tanto? Se había encariñado tanto con su presencia, con sus bromas juguetonas, y con la sensación de estar en presencia de alguien igual, que estaba dispuesto a dejar atrás miles de años de secretismo y revelar los secretos por los que otros habían matado y muerto. Mirándola a los ojos, Naruto tomó su decisión. ¿Es eso lo que quieres? Preguntó, apartando la mirada de su mirada penetrante. Si eso le conseguía su perdón, lo haría, le revelaría sus secretos. Quién sabe, tal vez incluso le resultara beneficioso. Naruto se lo había guardado todo para sí mismo durante tanto tiempo, y aunque jamás se lo admitiría a nadie, ni siquiera a sí mismo, una parte de él siempre había anhelado a alguien con quien hablar, un confidente que pudiera guardar sus secretos. Era una pequeña parte de él, casi imperceptible, pero estaba allí. Una mano se posó sobre su mano izquierda. Al mirar atrás, Naruto parpadeó, preguntándose qué tan rápido se había movido Miya de donde estaba sentada, en estado de cautiverio, podría añadir, a sentarse exactamente en la misma posición justo frente a él, a solo unos centímetros de distancia. La mirada fría de sus ojos desapareció, sorprendiendo a Naruto, quien solo podía preguntarse por qué. Te agradezco, Uzumaki Naruto, por estar dispuesto a revelarme tus secretos, dijo, sus labios finalmente formando una sonrisa y sus ojos entrecerrándose. Pero no será necesario. Te perdono, y espero que tú también puedas perdonarme por mis transgresiones contra ti. Una pequeña parte de Naruto estaba confundida. ¿De verdad lo había perdonado así como así? ¿Acaso solo necesitaba su perdón con solo estar dispuesto a revelar sus secretos? Claro que Miya no tenía ni idea de la verdadera profundidad de sus secretos, ¿cómo iba a saberlo si él no se lo había contado? Pero eso no cambiaba el hecho de que ganarse su perdón había sido demasiado fácil. Solo después de unos segundos sentado allí, mirándola como si le hubieran crecido varias cabezas, se dio cuenta de lo que había sucedido. Lo habían engañado. Ella no le había pedido que revelara su pasado, simplemente estaba poniendo a prueba su integridad para ver hasta dónde estaba dispuesto a llegar para ganarse su perdón. Una parte de él sentía que debería estar enojado, pero curiosamente no lo estaba. ¿Acaso no había hecho cosas similares en el pasado? Estar enojado con Miya por hacer algo que él había hecho incontables veces sería hipócrita de su parte, y ya estaba harto de ser hipócrita para toda la vida. Ah, sí, dijo Naruto, volviendo a girar ligeramente la cabeza. Por alguna razón, le costaba mucho mantener el contacto visual con la casera de cabello lavanda. Tosió en su mano, y luego continuó, rascándose la mejilla derecha con el dedo índice de la mano sobre la que tosió, la que Miya no había tocado. Espero que me perdones por eso también. Volvió a mirar a Miya y vio su expresión confusa. Por desahogarme contigo después de descubrir que tú y Matsume habían estado vigilando mientras curaba a Kagura.
Estaba enojado, pero más conmigo mismo por no haber sido tan cuidadoso que contigo. Miya negó con la cabeza, sin perder la sonrisa. No hay nada que perdonar. Yo tuve la culpa. Cuando me echaste de la habitación de Omura-san, me enfadé, admitió, un poco nerviosa al admitir que se había enfadado. Extraño, considerando la frecuencia con la que usaba su máscara Anya con los demás. No estaba pensando con claridad e hice que Matsu te espiara. Debería haberme dado cuenta de que tenías una razón para no querer que estuviera allí. Pero si hubiera explicado mejor la situación, quizás nada de esto habría sucedido, comenzó Naruto. Si simplemente hubiera explicado que lo que estaba a punto de hacer era algo que no quería que otros vieran, estoy seguro de que habrías respetado mi deseo. Creo, empezó Miya con cautela, con una sonrisa de autodesprecio en el rostro. No habría habido ninguna diferencia incluso si me hubieras explicado la situación. Sus palabras hicieron que Naruto se detuviera a pensar. Probablemente le había costado bastante admitir que nada habría cambiado incluso si él le hubiera dado una explicación viable para no espiarlo, considerando cómo se había enfadado con ella por hacerlo. Fue un gesto valiente admitirlo, y el rubio sintió que su respeto por Miya aumentaba un poco. Supongo que sería más fácil si simplemente admitiéramos que ambos nos equivocamos y lo dejáramos ahí, decidió finalmente Naruto. Así repartirían la culpa equitativamente y ninguno saldría airoso de esta. A veces, los acuerdos son la mejor manera de terminar situaciones como esta sin resentimientos. De acuerdo, dijo Miya con una suave risita, levantando su mano libre para ocultar su boca detrás de la manga de su kimono. Entonces, ¿somos amigos otra vez? Preguntó Naruto tímidamente. Estaba seguro de que lo eran, pero no quería dar nada por sentado. Nunca dejamos de ser amigos, le dijo Miya con su amable sonrisa. Que hayamos discutido no significa que hayamos dejado de ser amigos. A todos nos pasa en algún momento. Esto significa que ya tuvimos nuestra primera discusión, y como la superamos, nuestra amistad se fortalecerá mucho más. Naruto negó con la cabeza y sonrió ante sus palabras. Aunque había vivido mucho tiempo, era evidente que Miya tenía más sabiduría que él en cuanto a relaciones. Quizás porque había estado en una no hacía mucho. La última vez que Naruto había estado en una relación había sido hacía mucho tiempo, y cuando terminó no le había quedado una buena impresión de lo que significaba estar en una relación. Bueno, empezó Naruto. Supongo que será mejor que te deje dormir un poco ahora que lo que vine a hacer ya está hecho. Le sonrió a Miya. Te veo mañana, ¿sí? Por supuesto, Miya le devolvió la sonrisa. Está bien. Ah, ¿y Miya? Sí. Tu mano. ¿Mi mano? Miya parpadeó, luego bajó la mirada hacia su mano, específicamente la que aún estaba colocada sobre el apéndice de Naruto. Ah. Ella apartó su mano de la de él como si se quemara. Lo siento muchísimo, dijo, con un suave tono rosado tiñendo sus mejillas. En medio de toda esta conversación y emoción, supongo que me olvidé de, bueno, está bien, murmuró Naruto, con las mejillas un poco coloradas también. ¿Por qué le latía tan rápido el corazón? Negando con la cabeza, el rubio se levantó y le hizo una rápida reverencia a Miya. Buenas noches, Miya-chan. Nos vemos mañana. Ah, sobresaltada, las mejillas de Miya se iluminaron un poco más. Rápidamente controló su rubor e hizo ademán de sonreírle a la rubia. Solo para descubrir que se había ido, la puerta se cerró suavemente detrás de él. Buenas noches, dijo al vacío. A pesar de que Naruto se había marchado apresuradamente una vez más, esta vez, al irse, una leve sonrisa se dibujó en el rostro de la mujer.